podemos empezar por verso 1, amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pueden orar conmigo? Amén. Dios, estamos delante de ti en esta noche dándote gracias, honra y gloria. Te damos gracias por la palabra que ya has empezado a dar en esta noche. Yo sé que tú tienes algo que hablar a tu pueblo y simplemente te pido con todo mi corazón que me tomas como un instrumento en tus manos y que tú usas mi boca, Señor, simplemente para traer la palabra que viene directamente de tu trono, de tu corazón. Oh Espíritu Santo, te pido que tú tomas el control completo de este lugar, de mi mente, mis pensamientos y mi boca y todo lo que hago, porque simplemente quiero traer exactamente lo que este pueblo necesita, que sean edificados, transformados, avivados por el poder de tu Santo Espíritu y el poder de esta palabra, que sean bendecidos tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia dice amén. Se puede sentar. Yo quiero primeramente empezar con unas noticias que probablemente muchos de ustedes consideran malas noticias. Quiero empezar diciendo que estamos viviendo en un mundo que no quiere a Dios, a un mundo que quiere borrar su nombre, a un mundo que quiere olvidarse de los mandamientos de Dios, ponerlos a un lado, y quieren abrazar el pensamiento de que no hay una verdad absoluta. Estamos viviendo en un tiempo de personas egoístas que ni aman a su prójimo más que a sí mismos, y mucho menos aman a Dios más que a sí mismo. Estamos viviendo en un tiempo en lo cual el pecado es abrazado y celebrado y no es rechazado. Estamos viviendo en un tiempo cuando la esperanza de los hombres está en los hombres mismos y en el gobierno, y aún su propia iglesia, la iglesia de Dios, está dudando del poder del Santo Espíritu y la eficacia de su palabra. Estamos viviendo en un tiempo donde no hay reverencia para ni su nombre ni su carácter. Estamos viviendo en un tiempo donde el pecado es por donde quiera. Y eso no es nada nuevo, pero también es un tiempo de apostasía. Porque no solamente está el pecado en el mundo, en las calles, pero también en la iglesia se está aumentando el carácter de afuera del mundo, y la reverencia se está perdiendo, y el temor de Dios ya casi no se ve en la iglesia. Y muchos pensaremos que esto es algo muy triste y también puede causar miedo, dolor, lo que sea. Pero Dios tiene un mensaje para su pueblo, esa remanente que todavía quiere honrar a Dios, esos santos que todavía tienen el temor a Dios, y es: no os conforméis. No os conforméis a este siglo. No os conforméis al patrón de este siglo, a estos pensamientos, a esta manera de pensar y de ver y esta manera de actuar. Hay un mensaje específicamente para el campamento de Jehová, y es: no os conformáis ni a este siglo, ni a este tiempo, ni a este mundo, ni a estos pensamientos, ni a estos ideales, ni a estos enseñanzas. No os conformáis. Y hemos visto
Anteriormente nuestro pastor Bernardo ha predicado acerca del primer verso de este capítulo 12, acerca de traer tu cuerpo como ofrenda, presentéis vuestro cuerpo, ¿verdad? Y entendamos que esto tiene todo que ver con nuestra adoración. Entonces no quiero entrar ahí porque hemos estudiado esa parte, pero sí quiero entrar en la segunda parte y explicar que cuando Pablo estaba escribiendo esto, él estaba tratando de decir a su pueblo cómo es que podemos traer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y la primera cosa que él dice después de decir hazlo es: no os conforméis a este siglo. Entonces él ya da los ingredientes o la manera por lo cual no tenemos que conformarnos. Y él nos dice aquí también que es por la renovación de nuestras mentes. Entonces esto nos hace entender de que cuando estamos pensando de la renovación, de no conformarnos, es mucho más que solamente no actúa como el mundo. Es mucho más que no tengas los mismos acciones o comportamiento del mundo, sino llega más profundo hasta tu mente y tus pensamientos y dónde están tus visiones, tus deseos y tu perspectiva y tus sueños y tu voluntad. Y dice: renovaos vuestras mentes, ¿verdad? Renovaos. ¿Y qué significa esto? En renovarse incluye que necesitamos ser reeducados y reprogramados. ¿Sabes con qué? Con la palabra de Dios. Reeducado y renovado y reprogramado. Entonces, si tú vienes con el pensamiento de afuera de que no hay un Dios, vas a ser reeducado de que sí hay un Dios verdadero, un Dios que reina en los cielos y un Dios que reina en la tierra. Si has pensado anteriormente que hay cosas imposibles para ti, entonces por el poder de la palabra de Dios, Él te reeduca y te dice que nada es imposible con Jesucristo, que eres más que vencedor. Amén. Entonces, lo que Pablo está diciéndonos es que necesitamos ser renovados en nuestras mentes. ¿Para qué? Simplemente para que podamos saber la voluntad del Padre, para que podamos entender nuestro propósito en esta tierra, para que podamos entender por lo cual Dios nos ha salvado, nos ha apartado de ese mundo y nos ha puesto en su reino, siendo parte de su cuerpo. ¿Cuál es su voluntad con nosotros? No os conforméis a este siglo, porque me imagino que ustedes ni saben cuántos pensamientos que tú traigas desde afuera o desde tu pasado, que todavía tú te aferras a esos pensamientos o tú te aferras a esas creencias, cosas tradicionales, pensamientos negativos, que en la palabra de Dios todo puede ser clarificado y nosotros necesitamos esa renovación por esta palabra, y causará la habilidad de probar y aprobar la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que algunos ya lo tienen, pero para los que todavía no lo tienen, vamos a usar un ejemplo en Timoteo. Vamos a estudiar las dos cartas a Timoteo en esta noche. No se preocupen que no vamos a leer los dos. ¿Ok? Yo estudié para sacar algunos versos para predicar en esta noche. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Y yo quiero que ustedes entiendan, antes de leer, que Pablo continúa esta exhortación de no os conforméis en los libros de Timoteo. Y para entender lo que Pablo quiere decir a Timoteo, vamos a hablar un poco acerca de quién es Timoteo, ¿ok?
Estas dos cartas son consideradas epístolas pastorales, porque son directamente escritos al pastor. Y Timoteo era un pastor. Y en los dos libros vamos a ver que lo que está sucediendo en el tiempo donde Timoteo está pastoreando es que hay un movimiento grande de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Es un tiempo donde no que está viniendo desde afuera, pero desde adentro, que han parado o han desviado a algunos de los creyentes que comenzaron con los discípulos o con los apóstoles y han empezado a predicar cosas falsas que no vienen directamente de la verdad de Jesús. Y antes de todo esto, Timoteo era un judío y muy educado en las escrituras, en el Viejo Testamento, porque la Biblia nos dice que su mamá y su abuela le enseñó muy bien. Y cuando llegó Pablo a Listra, donde vivía Timoteo, la primera vez que Pablo llegó, Timoteo convirtió de ser judío a ser cristiano. Y él tenía él estaba como a mitad de su adolescencia, his mid-teens. Y cuando Pablo se va, él deja a Timoteo hambriente por la palabra de Dios y hambriente para conocer más de Jesús. Y cuando Pablo regrese la segunda vez, él encuentre a Timoteo siendo más maduro y ya respetado como un siervo de Dios y un seguidor de Jesús. Y él ve un potencial en él. Un potencial fuerte, grande, para hacer grandes obras para Dios. Entonces lo que Pablo hace es él lleva a Timoteo con él y ellos empiezan a viajar juntos para que Timoteo pueda empezar a aprender de Pablo, de cómo ministrar y cuál es la palabra de Dios y cuál es la buena verdad del evangelio. Y llega el momento, la etapa de su vida donde ya él está listo para tomar su posición de ser pastor en una iglesia en Éfeso. Y Pablo tiene la confianza de dejar a Timoteo a pastorear este remanente de creyentes. Y él tiene casi 30, de 25 a 30 años, dicen, cuando Pablo empieza a escribir estas cartas a Timoteo. Entonces vemos que la relación entre Pablo y Timoteo era muy cerca y era como un padre a un hijo cuando Pablo habla a Timoteo. Vamos a empezar con el primer capítulo y quiero simplemente hacer esta diferencia entre la primera carta y la segunda. La primera era más como una guía para Timoteo, porque él es un nuevo pastor y hay muchos problemas pasando, como yo dije, falsas doctrinas saliendo y levantándose por donde quiera. Y Pablo quiere ayudar a Timoteo a cómo enfrentar lo que estaba pasando y cómo guardar y proteger a ese remanente de creyentes. La segunda carta, ya Pablo está en prisión y está enfrentando su muerte. Entonces esa carta es un poquito diferente porque es más como un testimonio final, como todo lo que quiero decir antes de morir yo voy a anotarlo para que tú lo sepas. Es como de un padre hacia un hijo. Y allí él empieza a hablar de los problemas que la iglesia va a tener, de las circunstancias y la persecución que ellos iban a enfrentar. Y también habla de los tiempos finales y lo que iba a pasar en la iglesia. Y lo que tenía que hacer la iglesia para poder sostenerse durante esos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a enfatizar algunos de sus puntos, de los puntos de Pablo a Timoteo, para podemos entender muy bueno qué es
no conformarse al mundo. Porque yo considero que Timoteo es un ejemplo excelente de un joven que decidió, que propuso en su corazón de honrar a Dios, de no conformarse ni al mundo, ni tampoco a las tradiciones de su tiempo y de su religión. En 1 de Timoteo capítulo 1, vamos a empezar con verso 3. Y esto es cuando Pablo empieza a hablar con Timoteo y dice: como te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia. Entonces él está diciendo: yo te pedí que tú te quedaras aquí. Y luego dice: para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí mismo ya estamos viendo el propósito que Dios tenía con Timoteo en ese lugar, en Éfeso, y con esa iglesia. Ya estamos viendo lo que Dios quería que Timoteo hiciera. Y no sé si ustedes pueden identificarse con Timoteo, pero yo sé que esta iglesia se puede identificar con Timoteo, porque Timoteo fue mandado básicamente a callar las falsas doctrinas, a decir a los que estaban levantándose: no, esa no es la verdad, no, eso no es lo que Cristo dijo, no, eso no es lo que Él es. Hay una palabra verdadera y lo que tú estás predicando no lo es. Entonces cállate. El campamento de Jehová tiene la misma unción y tiene la misma función en estos tiempos de pararse a decir: esa no es la verdad, esa no es verdad, pero esta sí es la verdad del evangelio. Tenemos la misma encomienda de Dios, de enfrentarnos en la cara con los falsos profetas y decir: cállense. Porque lo que Timoteo tenía que hacer era asegurarse de que ellos paraban de predicar, paraban de enseñar. Y yo sé que aunque no nos ponen atención y posiblemente no se callan, nosotros tampoco podemos callarnos de decir la verdad y proclamar la verdad y pararnos en la verdad, sea por el radio, sea por la televisión, sea por el internet, sea en las casas, sea en las calles, sea en las escuelas, sea en los trabajos. Nosotros tenemos la encomienda de Dios de callar a las falsas doctrinas y predicar la verdad inadulterada. Amén. Versículo 4 dice: ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso suena familiar, ¿no? Muchos predicadores que tienen doctorados y títulos y son apóstoles y tienen miles de iglesias y miles de personas que congregan en sus iglesias, y cuando tratamos de escuchar, ni saben de lo que están hablando, ni tienen idea de la verdad perfecta de Dios. Y nosotros no decimos esto para levantarnos, lo decimos porque tenemos que estar alerta
a lo que está pasando en la iglesia en estos tiempos, y no solamente a observar y sentir tanto dolor, pero también para que causa una acción, una revolución en nosotros, de que causa una rabia santa de decir: no, yo tengo que parar, que estas personas siguen pensando estas cosas falsas cuando yo sé la verdad. Es mi responsabilidad traer la verdad a los que están perdidos y los que están desviando, a evitar que el enemigo roba más corazones y más mentes. Nosotros ya sabemos que esto se está pasando por falta de la palabra de Dios, por falta de conocimiento. Pero los que tienen el conocimiento, ¿qué están haciendo con ella? No podemos gloriarnos en que nosotros somos tan buenos y nosotros tenemos tanta fe y nosotros sabemos la verdad y nosotros esto y lo otro y adoramos y esto. ¿Y qué afecta eso en el pueblo, en nuestro vecindario? Ellos saben que nosotros tenemos la verdad. Ellos saben que nosotros entendemos griego y hebreo y todo lo que entendemos. Ellos saben. No. Y yo no solo hablo a esta iglesia, pero los que están afuera, parte del remanente que Dios está guardando en estos días. Es tiempo de que nos levantamos y no permitimos ya más que las mentiras del diablo sean más altos que la verdad de Jesucristo. Esa voz del mundo se oye por donde quiera. La palabra y la verdad también se tiene que oír, y aún más. Más y más. Entonces pensamos, bueno, necesitamos más canales cristianos, necesitamos más programas en el radio. No way, brother. Eso no es lo que estamos diciendo. Es que sus hijitos tienen que empezar a trabajar. Es que ustedes, nosotros, todos necesitamos ser tan llenos de esa pasión para la verdad, que aún en nuestros trabajos, cuando alguien dice un chiste, cuando alguien quiere blasfemar a Dios, cuando alguien quiere hablar mal de los ministros de Dios o del cristianismo o de lo que sea, aunque sea en contra de política de mi trabajo, aunque sea que yo estoy rompiendo con una regla, hay algo en mí que se levanta y no permite que yo me callo cuando yo escucho que el nombre de mi Dios está siendo blasfemado, está siendo puesto en el piso, está siendo, cuando están siendo irreverentes. Yo sé que esto no es fácil, yo sé. Yo tengo un trabajo que tengo que ayudar a gente, pero no los puedo predicar. Es una de mis frustraciones más grandes que tengo. Y espero el día que Dios abra la puerta para que pueda tener una práctica de consejería bíblica, consejería cristiana. Porque yo sé que no estoy haciendo nada para esas personas si no puedo presentar la verdad de Jesucristo. Porque Él es la única respuesta. La única respuesta está en Él. Entonces, amén. Aleluya. So we were reading. Estábamos leyendo. Ok, vamos a continuar desde 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, amén, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Hey, hay mucho allí, pero simplemente enfatizo de que Pablo estaba dando una encomienda a Timoteo, y era de no dejar que esas falsas doctrinas continuaran en su tiempo, en su vecindario, en su iglesia. Y dice todo esto para decir a cualquiera que se oponga a la doctrina, sea tu amigo, sea tu jefe, sea tu esposo, a cualquier que oponga a la santa doctrina, nosotros tenemos que no conformarnos a sus pensamientos, sino predicar la verdad. Y si había también un instante o un verso donde él dice que por la palabra que te fue dada, por la profecía que te fue profetizado sobre ti. Y esto me da tanta alegría, porque yo sé que en esta casa hemos recibido palabra de Dios y profecía. Y aún también en el capítulo 4, we haven't read it yet, verso 18, vamos a ir ahí. Porque Pablo continúa hablando de esta misma tema en capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, es la misma que estábamos hablando, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites para ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunas, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Entonces le dice que milite. Nosotros realmente lo conocemos como pelear la buena batalla, y que él lo repite, él lo dice así en los últimos capítulos de este libro. Hay una palabra sobre Timoteo. También habla de que había una imposición de manos sobre Timoteo, y había un mensaje profético sobre Timoteo. Entonces todas esas profecías hablaban del ministerio de Timoteo y lo que Dios iba a hacer a través de este joven. Nosotros también tenemos palabra de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros también hemos recibido palabra profética desde lo alto. Y lo lindo y lo hermoso de esto es no solamente para que podamos ver cómo es que Dios nos va a usar, qué son las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer a través de nosotros. No, es para cuando ese momento venga, que necesitamos pelear la buena batalla o militar en esa milicia, y alguien quiere enfrentarte, un enemigo o alguien siendo usado por el enemigo, y te quiere decir: tú no tienes nada, tú no eres nadie, el Dios no te va a usar, tú no tienes dones, tú no tienes habilidades, tú no puedes llegar a ese fin, ese destino, esa visión no existe. Tú estás pensando que vas a hacer cosas, pero no lo vas a hacer. Entonces podemos recordarnos de esa palabra que nos fue dada hace años, hemos comenzado nuestro caminar, y decir: no, yo sé que Jehová
desde el cielo habló a mi vida, y mi Dios es un Dios que no mienta, porque no es hombre ni es hijo del hombre para arrepentirse. Y si Él lo habló, Él lo va a hacer. Y cada promesa que Él ha hablado sobre esta casa y sobre nuestras vidas van a suceder, van a cumplirse. No porque Él es fiel a ti ni a mí, pero porque Él es fiel a sí mismo. No porque somos buenos ni porque somos santos, sino porque nuestro Dios no dice cosas simplemente para decirlos. El hecho de que Él lo has hablado es que ya va a pasar. En la eternidad ya se hizo. Y nosotros simplemente estamos esperando en el tiempo para que se cumple. Pero ya en el cielo está hecho. Por eso oramos que se hace en la tierra como es en los cielos. Porque hay una palabra sobre nuestro campamento y ya está hablado en los cielos y en la eternidad. Y que se haga aquí en la tierra como es en los cielos. Esta es una poder para que podamos combatir con esos ataques que vienen a nuestros ánimos, a nuestras emociones, y tratan de atacar la palabra que está en nuestros espíritus. Yo me imagino, yo no sé, pero tendría que haber momentos que nuestros pastores y nuestros líderes han enfrentado momentos difíciles, han enfrentado momentos de duda, han enfrentado momentos cuando todo se está complicando o cuando su cuerpo ni aún quiere obedecer lo que ella quiere hacer, pero todavía hay esa palabra que todavía no se ha cumplido, y hasta ese día nuestros pastores van a estar parados aquí en esta tierra hasta que se cumpla la voluntad de Dios para con sus vidas. Y yo sé que todavía hay mucho más para hacer, para enfrentar, para pelear la buena batalla, para militar, para que no nos desmayemos y para que tampoco nos conformamos con este siglo, ni con cualquier pensamiento que nos quiera atacar, ni cualquier crítica que se quiere soltar sobre nosotros. Y le dice dos cosas: para que milites por ellas la buena milicia, verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces hay una palabra y vamos a poder ejercitarlo, y vamos a poder confrontar los ataques y militar contra los ataques con la palabra, pero también con fe y con buena conciencia. ¿Y cuál es la fe? Primeramente y supremamente es en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Fe en que Él sí, es el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Fe en que sí, Él murió, en esa cruz para la redención de la humanidad. Fe en que sí, Él se levantó al tercer día. Fe en que sí, Él llegó hasta los cielos y ahora está vivo y ahora está reinando. Fe en que todavía Él existe y todavía está obrando. Fe en que todavía Él puede liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Fe en que su palabra es verdad y fuera de ella no hay verdad. Fe en que Él es el único camino, verdad y vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Si hay un camino, si hay una verdad, y es Jesucristo. Esa es la fe que tenemos que guardar con nosotros. Las buenas noticias que tenemos para los perdidos. Y cuando es tiempo para pelear, no lo hacemos con manos vacías. Tenemos la palabra de Dios que abre el camino
En humano tenemos fe. ¿Qué? ¿Que Buda? ¿Que Alá? ¡Jesucristo! ¿Qué? ¿No hay verdad absoluta? No, la gente puede hacer lo que desean. Tu verdad no es mi verdad. Tu religión no es mi religión. Tú no puedes poner tus pensamientos o esforzarme a pensar lo que tú piensas o creer a lo que tú crees. Ok, pero todos solamente pueden entrar al reino si confiesan Jesucristo como el Señor y Salvador. Piensa lo que quieres pensar, pero sí hay una verdad absoluta. Y yo te lo voy a presentar, por si acaso nadie te lo ha dicho. Estamos parados en una verdad. Hey, no tenemos que avergonzarnos. Porque lo que vivimos, lo que creemos es la verdad de Jehová. Opóngase quien quiera pelear, oponerse. Con nuestra fe damos buena milicia. Con nuestra fe peleamos la buena batalla. ¿Y por qué él dice que la buena batalla? Porque el cristianismo es una batalla. Momentos malos, momentos buenos. Ataques, momentos difíciles, pruebas. ¿Saben qué? Yo casi no podía llegar hoy porque mi carro no se aprendió. And it ain't old. Y el otro carro de mi esposo también se puede aprender. Alguien no quería que yo llegara, pero yo tengo fe en quien he creído. Él tiene una palabra en mí y lo voy a soltar porque es para su pueblo, es para sus redimidos, es para el campamento de Jehová. Fe en una mano, buena conciencia en la otra. ¿Y cuál es la buena conciencia? La habilidad de saber lo bueno entre lo malo. La habilidad, el conocimiento de saber lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces, estamos peleando la buena batalla, porque sí es buena. ¿Tú sabes por qué es buena? Porque ya sabemos quién tiene la victoria, ya sabemos quién va a ganar, porque Dios siempre gana. Entonces, aunque sea una pelea, es una pelea buena. Yo solamente quiero pelear las peleas que yo sé que al fin yo voy a ganar. Y cada pelea que tú entras, por causa de Jesucristo, tú la ganarás. Porque lo has estado haciendo por la gloria y honra de su nombre. Let me finish. Entonces, tenemos fe en una mano y en la otra tenemos buena conciencia. Pudiendo saber que es bueno, que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Entonces, cuando it's the first time I do this, feels good. Buena conciencia. Entonces, cuando nuestro amigo favorito viene a nuestro lado y dice: tú sabes que ustedes, los cristianos, son muy críticos. ¿Cómo es que un hombre no puede estar con
un hombre que quiere, que ama. ¿Cómo es que tú judge? Who's God? ¿Cómo es que tú juzgas a esa persona? Esa es una persona, no es cualquiera. Tú no puedes ponerlos a otro estado, a otro nivel. Tú tienes que amarlos, tú tienes que tolerarlos. Eso suena casi. Dios es amor. ¿Cómo es que un cristiano con un Dios de amor juzga a los homosexuales? Wow, eso suena como que tiene razón ese hombre. ¿Dónde está mi buena conciencia? ¿Dónde está mi buena conciencia que me dice si eso es verdad? Oh, aquí está la buena conciencia que me dice si eso es bueno o malo, si eso agrada a Dios. Oh, perdón, hermanito, amigo favorito, yo he leído que la homosexualidad es una abominación a Dios. Yo amo a ese hombre, pero nunca toleraré ese pecado. Oh, mi favorito. Ay, hermana, ay, consejera, ay, familiar, hermana, ¿cómo es que los cristianos van a predicar en contra de una mujer que es violada y se queda embarazada? Y ella no tiene el derecho de decidir abortar ese niño. Fue una violación. Fue algo que ella no quería. Fue algo que ella no esperaba. Ella no tiene dinero. Ella no tiene padre para ayudarle. Ella no tiene familia. ¿Cómo tú vas a decir que ella tiene que tener ese hijo? Buena conciencia. ¿Dónde está la buena conciencia? Donde dice, oh, I like this one. It's my husband. La buena conciencia que dice, oh, perdón, hermanita, yo no estoy diciendo que ella no tiene decisión, pero Dios dice que todos los niños son herencia de Dios. Puede ser que ella no lo esperaba, pero yo sé que si ella tenga ese hijo, Dios le va a ayudar en esa situación. No sé exactamente lo que es que ella va a tener que hacer, pero sí sé que si ella obedezca la palabra, ella va a ser bendecida, porque Dios honra la obediencia. Dios honra la obediencia. Y si su corazón está dolida por esa violación, entonces predícale la palabra para que se arrepiente y que Dios sana ese corazón dolida. Nosotros no queremos pelear porque pensamos que no tenemos las fuerzas, cuando tenemos todo que necesitamos, no solamente para pelear, pero también para ganar. Ellos pueden ser más inteligentes, pueden ser doctorados, pueden ser quien sea, estudiados, porque ahí afuera muchos estudiados quieren oponer la verdad. Y tú casi no terminaste la escuela, 8º grado, por los dientes. Pero ¿sabes qué? No importa. Porque si tienes el Espíritu Santo en ti, estás capacitado para hacer todo que Él quiere que tú hagas. Abre tu boca y Él te llenará. Abre tu boca y Él la llenará. Estudia la palabra para que esté aquí, y cuando el momento llega, Él traerá todo a memoria, y tú hablarás como nunca antes, tú contestarás como nunca antes por la unción del Espíritu Santo. Amén. Hey, you want to know what else? Porque en verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. No tengo palabras lindas, pero tengo poder, tengo amor y tengo dominio propio. Amén. Ok, vamos a brincar, aunque hay muchísimo más en Primera de Timoteo, pero vamos a brincar a Segunda de Timoteo, capítulo 2. Jesus. Recordamos que estamos hablando de un ejemplo en Timoteo, de un hombre que no se conformó. Entonces, todas las lecciones que Pablo está dando a Timoteo son para ayudarle a seguir adelante en contra de la persecución, en contra de los ataques y en contra de las falsas doctrinas que se estaban levantando en su tiempo. Entonces, todo esto son puntos para nosotros aprender a no conformarnos. Ese es el punto central. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Me encanta cómo dice eso, mi evangelio, no el evangelio o esa evangelio, pero mi evangelio. ¿Por qué? Porque evangelio simplemente significa buenas nuevas. Entonces, lo que Jesús hizo, esa es, o esas obras, o lo que Él hizo, es mi buena noticia. Mis buenas nuevas son las noticias mejores que he recibido en toda mi vida. De que Jesús murió por mí, de que Jesús llegó a mi vida y me dio vida y vida en abundancia, de que un día yo resucitaré como Él y reinará por siempre con Él. Son buenas noticias, son buenas nuevas. Yo creo que sí. Entonces, la próxima vez que tú hablas de lo que Dios hizo, di mi buena noticia, mi evangelio. Dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Todavía está Pablo hablando, pero note la diferencia. Hemos brincado a 2 de Timoteo. Recuerde que eso es una carta que él está escribiendo antes de su muerte. Entonces, él quiere impartir en Timoteo la fe que él tiene, la convicción que él tiene, la pasión que él tiene a Timoteo, para que él se asegura de cuando él se va, hay alguien que queda y no se cansa de parar para la verdad. Él quiere dar toda la pasión que está en él para Jesucristo y su verdad, impartirlo a la vida de Timoteo, para que Timoteo pueda vivir de acuerdo a la verdad de Dios y no dejar que el mundo cambie su mensaje, y no dejar que los críticos le desmayan, y no dejar que su fe se baja, pero que se levanta y mantenga la verdad y que no se compromete y que no se conforme. Entonces, para entender lo que Pablo está tratando de dar a Timoteo y el tipo de corazón que necesitamos tener para no conformarnos, vemos la convicción que Pablo tiene aquí. Él dice que primeramente es mi evangelio. Él toma posición de esas buenas nuevas que Jesús ha hecho por él. Y entonces él dice: por lo cual estoy sufriendo.
estoy sufriendo. Hasta prisiones, porque la prisión en la cual él estaba no fue la primera. Hasta prisiones, cadenas, maltratos, golpes, momentos que no deseo para nadie. Arrastrado, pisoteado, stoned, apedreado para una causa. Para ese evangelio que es mi evangelio, he sufrido. He pasado cosas imaginables, duras, que otros en esos momentos o en esas situaciones morirán. Pero todavía no he muerto. Para ese evangelio he sufrido. Y yo considero que esto es una verdad tan grande y tan rechazada del cristianismo de estos tiempos y especialmente de este país, porque sí hay verdaderos cristianos en otros países viviendo persecución verdadera y están predicando el evangelio a costo de su vida. Aquí todavía la mayoría de los cristianos que quieren ser cristianos lo pueden hacer libremente. Pueden poner su música cristiana, pueden escuchar sus prédicas cristianas en el radio, en la televisión, aunque esto ya está siendo atacado, pero gloria a Dios, porque eso dice la Biblia, que vamos a sufrir persecución. En este país tenemos iglesias bellas, sillas cómodas, tenemos aire acondicionado, tenemos todo lo que necesitamos y gloria a Dios por eso, amén. De la manera que nosotros brincamos en este lugar, ¿qué vamos a hacer si no tenemos aire acondicionado? Tenemos bastante y ser cristiano básicamente de esta manera no es difícil en este país. Pero eso no es el evangelio que ellos estaban viviendo. Ellos sí estaban sufriendo por causa de Jesucristo. Ellos consideraban que la muerte era ganancia para ellos. Ellos consideraban que no había ningún precio muy grande para pagar para que el evangelio no sea encarcelado. Pablo prefería estar en cadenas, estar en la prisión, pero que la palabra no sea encarcelado. Él estaba dispuesto a dar su vida, a sufrir los ataques físicos, los ataques emocionales, los ataques espirituales, para que siga la verdad de Dios predicada hasta el fin del mundo, para que toda nación escuchara la verdad. ¿Y sabes qué? Por esos apóstoles, por esos discípulos, nosotros hoy tenemos la verdad y somos salvos por Jesucristo. Porque ellos estaban dispuestos, y por esa disposición aquí hay fruto de su sacrificio. Aquí hay fruto y habrá más, porque había hombres que no se aferraban a este mundo, ni a esta tierra, ni nada, ni a sus propias vidas. Créame que en estos tiempos eso es muy difícil, porque estamos viviendo un tiempo donde estamos siendo predicados que tenemos que cuidarnos, que tenemos que amarnos,
que tenemos que levantarnos, ponernos en el primer lugar. Yes. Que tenemos que hacer nuestros sueños y luchar y llegar a nuestras visiones y tomar oportunidades y hacer de nuestras vidas cosas grandes. No suenan como nada malo, ¿verdad? Pero sin realizarlo, nosotros estamos recibiendo mensaje detrás de mensaje de este mundo que altera al hombre y exalta al hombre y enseña al hombre a hacer lo que él quiere, como él quiere y cuando él quiere, y que ignora lo que la Biblia, la tradición, las iglesias y Dios dice. Entonces, este tipo de disposición es muy difícil encontrar en estos tiempos. Vamos a brincar porque no quiero hacer el punto sin darte la palabra. Si miramos en este mismo capítulo, en verso 11, bueno, vamos a leer desde 8 donde comenzamos y terminamos con 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, nosotros, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Es como decir, Timoteo, recuerda esto, ¿ok? Anota esto, underline esto, ¿ok? Palabra fiel es esto. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, vemos otra vez, o seguimos viendo esta disposición en el corazón de Pablo de dar hasta su vida, y lo está impartiendo a Timoteo. Mira esto, mira lo otro, anota esto. Esta es palabra fiel. Primeramente, si sufrimos, vamos a sufrir. Esa es la verdad. ¿Cuántos han dicho anteriormente, quiero conocerte en el poder de tu resurrección? Pero ¿qué dice anteriormente, antes de eso? Y compartir de sus sufrimientos. Queremos la resurrección sin el sufrimiento. Queremos la gloria sin el sacrificio. Queremos el poder sin el sometimiento. Sufrimiento viene, sufrimiento vendrá, Pablo dice, pero reinaremos. La muerte viene. ¿Cómo lo sé? Porque yo voy a morir, me van a matar por esta verdad que yo proclamo, que Jesucristo es el Señor. Y si tú lo proclamarás también te matarán a ti. También tú sufrirás. Pero no os conforméis, porque tú vivirás con Él eternamente y para siempre. Si escuchamos al mundo, ellos nos dicen que el éxito de la vida es la educación, las riquezas, la familia, los bienes, títulos, nombres, éxito en la tierra. Eso es lo que el mundo nos predica. Y
muchísimos de nosotros creemos lo mismo y vamos en pos de esas cosas. Y yo no estoy diciendo que no hagan que no buscan, que no desean esas cosas, porque son cosas buenas. Gracias a Dios que tengo mi educación, gracias a Dios que tengo mi matrimonio, gracias a Dios que tengo un carrón que está, gracias a Dios que tengo lo que tengo. Amén. Porque eso me ayuda a vivir en esta tierra. Pero el problema es cuando buscamos las cosas de este mundo antes que buscar las cosas del cielo. La palabra dice que los que quieren salvar su vida lo perderán. Pero los que pierdan su vida por causa del evangelio serán salvados, serán salvos. Entonces el éxito del mundo es todas estas cosas. Pero yo considero con todo mi corazón que el éxito más grande y el éxito que yo deseo un día poder decir que es mía, es poder hacer lo que hizo mi Jesús y mi Salvador, dar mi propia vida para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra como es en los cielos. Y yo sé que nadie quiere pensar que ser cristiano llegará a muerte. Que posiblemente, ¿cuándo se aumentará la persecución en esta tierra, en esta ciudad, en este país? ¿Qué hará su pueblo? ¿Cuál sea la disposición de su pueblo? Cantamos vivo para ti, right? In the right note. Cantamos eso. Estoy aquí, fíjame a mí, mi vida es tuya. Yo he cantado todas las mismas canciones, pero si miramos más profundo a la significancia de esas palabras, mi vida es tuya. Entonces, no es simplemente mi vida es tuya cuando tú quieres hacer cosas grandes conmigo. Mi vida es tuya cuando tú quieres poner un micrófono en mi mano. Mi vida es tuya cuando tú abrirás el camino delante de mí y me bendecirán y me glorificarán y me esto y me lo otro. Mi vida es tuya cuando me quieren ungir como pastor, como anciano, como mujer, como maestro. Oh, brothers and sisters, hermanos y hermanas, cuando tú dices que tu vida es de Cristo y si eres salvo, noticias nuevas, tu vida fue comprado por sangre. Entonces tú perteneces a Jesús, quiéralo o no lo quieras. Si tú eres cristiano, si te atreves a nombrarte cristiano, ya tú abandonaste tus derechos, ya tu vida ya no es tuya, eres esclavo de Jesucristo. Y los esclavos no tienen ni voluntad ni derecho. El esclavo podría venir a su maestro y a su dueño y pedir, ¿puedo trabajar en la casa hoy? Y el dueño puede decir, yo no te compré para eso. Tú tienes hombros fuertes. Tú tienes que ir afuera. So, go work outside. Bye. Y trabaja afuera. Y la iglesia está llena de cristianos que quieren decir a Dios qué es lo que ellos quieren hacer para Dios. Y Dios, siendo tan misericordioso,
nos dice, I'll use your wife. Mamita linda, sierva mía, yo no te he dado voz, entonces tú no puedes ministrar en el coro. Yo te he dado un don de ser maestra, entonces vaya a dar la palabra y enseña la palabra con la unción que te ha dado. No tratas de hacer cosas por lo cuales yo no te he enviado ni tampoco te he ungido. Y estos deseos vienen de un ideal del mundo que podemos escoger y poner. Podemos decir, no siento hacer esto. ¿No han visto de que en los últimos, no sé, 50 años, anteriormente los trabajos se tenían como para 25, 30, 40 años, right, Pastor? Not that I'm saying that. Tenían el mismo trabajo para años y podían quejarse en su casa cada día. I can't stand this job. Ya no quiero trabajar en esto más, pero porque eso es lo que ellos escogieron, eso es lo que ellos hacen, eso es el talento que ellos tenían, ellos lo hicieron. En estos tiempos, casi 5 años, gente no dura en su trabajo. ¿Por qué? Porque se aburran y quieren buscar otra cosa. Que ahora me levanto y quiero ser consejera. Mañana me levanto y quiero ser maestra. El otro día quiero ser doctor. Y el otro día quiero ser esto. Y el otro día quiero hacer otro. Y en la iglesia, hoy yo quiero predicar. Mañana quiero enseñar. Hoy yo quiero ser urgero. O no quiero ser eso más. Ahora me quiero sentar. ¿Quién te ha dicho que te puedes sentar? Hay obras que hacer en la casa de Dios. O somos esclavos de Jesús o no. Conformamos al mundo o somos renovados en nuestra mente por su palabra. Y otra cosa que quería mencionar. And God just went like all like this with my word. I knew he was going to do that. Era Timoteo. Era un joven. Y en sus tiempos era inadecuado de que un joven tendría una posición de liderazgo. Eso no se hacía. Los jóvenes tenían que aprender, tenían que madurar, tenían que crecer. Timoteo era un siervo o un ministro, I wanted to say unlikely, inusual. Nobody could give me that word. Inusual. Timoteo era un líder inusual. Él no debería tener esa posición que él tenía. Y lo tenía porque Pablo vio la potencial en él de ser un hombre con el tipo de corazón que él mismo tenía. Porque yo me imagino que él veía este momento donde él iba a ser prisionado en una prisión, escribiendo a Timoteo todas las verdades que ha venido a conocer para impartirlo, para que después de él todavía había una generación que estaba dispuesto a sufrir y a morir por la causa de Jesucristo. Entonces él era un líder inusual. ¿Y sabes qué? Podrían decir lo mismo de ustedes. Una peluquería, una peluquera con peluquería y un mecánico. Pastores en Elizabeth, donde ni viven, siendo católicos, y no fueron buenos católicos de acuerdo a sus historias. Casi no asistían a la iglesia.
líderes inusuales. Unlikely. Unlikely. Y yo digo esto para decir y testificar de la grandeza de nuestro Dios, de cuando Él da un don y cuando Él da una palabra, no importa quién tú eres, de dónde vienes, lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Lo único que importa es que en ese don tú lo avives vez tras vez. También en esta palabra, en este libro, Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que está en ti, aviva el don que está en ti, aviva el don que está en ti, aviva el don que está en ti. Y también Pablo dice: no descuidas a tu don. Si ellos han llegado hasta 18 años, es porque reconocieron de dónde venía su unción y su don. Y en esos momentos difíciles, ellos podían abrir la Biblia y ver lo que Pablo dijo a Timoteo: no descuides tu don, no lo dejes llegar a ser inactivo, sino luego dice: aviva el don. Y sabes qué, let me say this before I finish. Pensamos que el avivar el don es venir a la iglesia y hay un predicador o hay una presencia de Dios y yo siento la gloria de Dios y hay algo que se levanta en mí y posiblemente yo me caigo o posiblemente me postro o posiblemente hago uno de estos y estoy avivando el don de Dios en mí. I believed it. Gloria a Dios que nos hemos madurado. Pero todavía hay muchos que piensan que ese es el avivamiento del don. ¿Sabes qué? El don se aviva cuando tú lo usas, cuando tú la pones en acción. Y el problema de ese tiempo, en los tiempos de Timoteo, era que había cristianos, era que había gente en la iglesia que tenían dones, pero por no cuidarlo y por no avivarlo, sino se fueron desviados y fueron a pos de falsas doctrinas. Él tenía que recordar a Timoteo: no seas cobarde. Tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti. No descuidas tu don. Aviva el don en ti. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Predicando. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Obrando. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Seguir yendo a las casas. Seguir llegando a las almas. Seguir usando ese don. No dejes que se muera. Y probablemente tú recibes ese don por imposición de manos, pero la imposición de manos no mantenga ese don. Usando las manos mantiene ese don. En donde quiera que Dios nos ha puesto, no descuidemos nuestro don y avivamos ese don en nosotros, porque esta iglesia está llena de ministros y líderes inusuales. Pero eso no importa, porque si estamos dispuestos a dar hasta nuestras propias vidas, ¿qué no puede hacer Dios con nosotros? Y la razón por la cual es tan importante tener la disposición en tu corazón de dar hasta tu vida, porque si tú estás dispuesto a dar tu propia vida, a morir por la causa de Jesucristo, a ser apedreado, a ser matado para la causa de Jesús,
no hay otra cosa que sería difícil dar a Dios para su causa. Entonces puede ser que muchos de nosotros no vamos a tener que enfrentar el día cuando tenemos que dar físicamente nuestras vidas para que Dios sea glorificado. Puede ser que algunos sí lo tendríamos que hacer, porque la palabra de Dios dice: persecución viene, momentos y sufrimiento malo viene. Pero si por lo menos, no por lo menos, pero si estás listo para dar tu vida, rendirlo a los pies de Cristo, para que la prédica de Jesús sigue predicando, la verdad y el evangelio de Dios sigue levantándose, para que honra y gloria sea traído a su nombre, no te costará dar cualquier otra cosa, sea tus finanzas, sea tus amistades, sea tus familias, sea tu trabajo, sea tu casa, sea tu carro, sea cualquier cosa que sea. Si tú estás dispuesto y tienes esa condición en tu corazón, yo voy a dar hasta mi vida para Jesús, para que Él se glorifica, entonces lo otro sería chiquito y la iglesia de Dios se quejará menos, porque podemos pensar, bueno, todavía no ha pedido mi vida, pero si lo pide, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy dispuesto a dar hasta mi vida para que la voluntad de Dios sea hecha, y que eso sea el sentir de esta casa y de cada uno de nosotros. Y para concluir, hermanos, yo voy a leerte algo. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Cuando tienen tiempo, lean estas dos cartas enteras, porque yo te aseguro de que el Espíritu Santo te va a hacer entender este mensaje aún más. Y segundo de Timoteo, capítulo 3. Yo voy a empezar desde el verso 1, porque es necesario tener este tipo de disposición. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si no te has dado cuenta, esto está describiendo lo que hemos estado viendo en las iglesias por todo el mundo. Y el mandato de Pablo a Timoteo es: evítalos, 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 evítalos. No tengas relación con ellos. No los invita a tu casa para predicar. Evítalos. Verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces eso no está viniendo de mí. Yo no te estoy diciendo que tú vas a ser perseguido porque tú quieres vivir en santidad. La palabra de Dios lo dice. Espéralo, porque viene, si no ha tocado tu vida todavía. Y por último, capítulo 4, empezando por verso 1. Y esto
lo hablo a la iglesia de Dios, al cuerpo de Dios, pero específicamente al campamento de Jehová. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendiendo comenzón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, pastores, pero tú, iglesia, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Iglesia de Dios, no os conforméis con este siglo que es corrupta y no está de acuerdo a la verdad de Dios, pero prediques y cumple tu ministerio en estos días. Amén.